Y a las 9:34 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Washington, donde está Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, por la invitación. Un placer estar en tu programa y con tu audiencia. Leo algo que escribiste, Antonio. La Fuerza Armada Bolivariana llegó a una bifurcación que plantea dos opciones estratégicas, cada una con profundas implicaciones. La primera opción es mantener el apoyo al régimen de Maduro. Esto implica sostener un equilibrio inestable, sumamente volátil, en el que la lealtad al líder del PSUV ya no garantiza ni estabilidad ni seguridad, sino que coloca a los militares en el epicentro de una lucha interna entre facciones rivales. La segunda opción es alinearse con las fuerzas democráticas, una vía que, si bien puede parecer arriesgada en el corto plazo, promete un futuro de reinstitucionalización, reconciliación y progreso. Esta disyuntiva, este dilema, es el que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. No sé si en la práctica ha existido o es eso que aquí en Estados Unidos llaman wishful thinking, algo así como los buenos deseos de que se dé el dilema. Pero tal como lo has escrito, pareciera que el dilema ya está en el seno de la Fuerza Armada. ¿Por qué lo afirmas de manera tan categórica, Antonio? Porque a medida que ha ido pasando el tiempo, ya estamos a mediados de octubre, la situación para una salida negociada entre la disposición del régimen de Maduro y aceptar los resultados del 28 de julio, que ya nadie duda de ello en la comunidad internacional. Maduro sigue atrincherándose y sigue delegando su estabilidad en esa cúpula militar, en la represión. Entonces, las Fuerzas Armadas van a tener que tomar una decisión si van a enterrarse con Maduro después del 10 de enero, si siguen en esta trayectoria, o más bien ellos que conocen el resultado de ese 28 de julio deciden en apoyar a la soberanía popular. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo esa lucha interna entre Maduro y Diosdado Cabello ha venido manifestándose, ha venido avanzando. Diosdado, en términos de ir ocupando posiciones para controlar un poco más la situación interna, y Maduro tratando de ver si puede sobrevivir a ese avance de Diosdado. Entonces, ¿qué pasa? Están los elementos de las Fuerzas Armadas, que no son todos que están comprometidos con Diosdado, en la que van a tener que tomar una decisión si apoyan esa crisis interna o más bien son parte de la solución de lo que está necesitando hoy Venezuela. Y allí es precisamente donde creo que en un eventual, si se sigue avanzando en esta línea con la presión internacional que viene aumentando poco a poco, es lenta, pero que se viene manifestando cada vez que nos acerquemos más al 10 de enero, la Fuerza Armada va a tener que tomar una decisión. Las Fuerzas Armadas es mucha gente, Antonio, y no cabe la menor duda de que los venezolanos mayoritariamente, es decir, esos que pudieron votar el 28 de julio y los que no pudimos votar también estamos en ese sentimiento, nos levantamos todos los días con el deseo de que a ver si hoy tenemos noticias auspiciosas que vengan de los cuarteles, porque allí en definitiva lamentablemente está la última palabra. La última palabra no la dio el país, el pueblo nacional, el 28 de julio, porque fíjate, el señor Maduro nos ha secuestrado. Ahora bien, las Fuerzas Armadas, ¿quiénes son los que tienen el poder de decisión allí adentro, Antonio? Dentro de las Fuerzas Armadas, definitivamente adentro lo tienen la cúpula que hoy maneja el poder en términos de las zonas integrales de seguridad, o sea, los SODIs, los REDI, que manejan el componente de fuerza, porque el Ministerio de la Defensa es
adorno, no tiene fuerza, no tiene comando en términos de ejercer. Entonces, esta Fuerza Armada que hoy votó también, porque lo sabemos cómo fue la votación en esos lugares donde pudieron votar, votaron también por una opción distinta a Maduro. Entonces es donde yo creo que esa presión, donde debe existir para que estos factores, que en un momento determinado esa soberanía popular va a reclamar ese triunfo, porque hasta ahora se ha ido dándole espacio a la solución política, la solución diplomática, la solución de la negociación. Pero una vez, por eso digo que nos acerquemos cada vez más a ese 10 de enero, ese pueblo que es mayoría y que se sabe que es mayoría, va a buscar otra solución y es allí precisamente donde yo creo que va a darse esa decisión, que va a tener que tomar la decisión, porque va a haber, es una de las últimas oportunidades en términos de buscar una solución pacífica en Venezuela. ¿Por qué? Porque después del 10, las soluciones son otras, César, no es solamente, no, porque si se diese ese escenario de autoproclamarse y lograr ante su Asamblea Nacional presidente de Venezuela, él va a tener, ahí rompe todo una serie de que no tiene la legitimidad y los países democráticos de la región no se lo pueden tragar porque es un mal ejemplo para las democracias en la región y por lo tanto va a ser difícil que ese proceso no se reproduzca en otros lugares. Entonces, creo que en ese momento, cuando él tenga esa situación, Venezuela va a ser mucho más inestable y precisamente es ahí donde yo veo a Diosdado Cabello jugando en un corto plazo, donde ha venido ocupando posiciones, donde ha venido desplazando, ha venido jugando, él necesita desplazar al ministro de la Defensa para poder ir consolidando su poder, porque en el momento en que él tenga toda su fuerza, él puede aspirar también a ocupar Miraflores. Y en ese sentido es donde yo veo el caos y la fragmentación, y es donde muchos de estos miembros de esa Fuerza Armada van a tener que reflexionar en este momento y no a posteriores, porque a partir de ahí el totalitarismo y el control de la población va a ser muy fuerte, porque sabemos que en los gobiernos totalitarios lo que se maneja es la inteligencia y precisamente por eso se enfrentaron Diosdado y Maduro en cuanto a los directores de los organismos de inteligencia. Antonio, ya como última pregunta, mucho se ha hablado durante mucho tiempo del enfrentamiento entre Maduro y Cabello. A mí me ha costado creérmelo en muchas oportunidades. No sé si son fantasías de los analistas, si hay elementos reales, pero en medio de la crisis, Cabello termina alzándose con el Ministerio del Interior, un ministerio que en sus manos, a diferencia del almirante Ceballos, por ejemplo, pasa a ser un ministerio peligrosísimo. Por lo que acabas de decir, pareciera que el dilema de la Fuerza Armada está entre Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, y no entre Nicolás Maduro y González Urrutia, que representa la victoria popular manifestada el 28 de julio. Si el dilema es Maduro o Cabello, chicos, estamos peor de lo que yo pensaba. ¿Cómo lo ves? Muy buena pregunta, César. ¿Qué ocurre? Que en este momento, por los hechos, es entre Maduro y González Urrutia. En este momento, porque tienes todos los elementos a favor de poder salir una solución constitucional. Una vez consumado el golpe de Estado electoral, se convierte entre un dilema entre Maduro y Diosdado Cabello, porque Diosdado en ese momento va a aspirar a poder ocupar en un corto plazo Miraflores. Entonces, allí donde yo creo que en este momento, por eso puse, es el momento de estar al lado de la soberanía popular, porque es la que permite que el país pueda, de alguna manera, salir de esta crisis y volver nuevamente a ser un país donde todos tenemos cabida, como lo han venido manifestando en el mundo Gonzalo Urrutia y María Corina Machado. Entonces, es allí donde es el llamado a las Fuerzas Armadas. Y sí hay una diferencia entre Diosdado Cabello y Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro perdió el apoyo popular. Y al no tener el apoyo popular, tuvo, en la elección del 28 de julio, tuvo que compartir el poder. Y el único que asumió la posición de
reprimir a un pueblo, cometer crímenes de lesa humanidad, que hasta ese momento él no estaba señalado con crímenes de lesa humanidad, por no haber estado en una posición de mando. Ahora, Diosdado entra, hace el trabajo sucio y por lo tanto aspira, por ser heredero del 4F y sentirse heredero de Chávez, que él tiene la opción ante un Maduro que se ve después del 10 de enero, que se no va a poder controlar porque el poder lo va a tener en ese momento, desde el punto de vista de la fuerza, de lo que sostiene el país. ¿Cómo se llama? Cabello. Ya. Antonio, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Siempre un placer estar contigo. Antonio de la Cruz es el director ejecutivo de Inter-American Trends. Nos habló desde la ciudad de Washington. 9:45, una pequeña pausa y ya regresamos.